¿Me escuchas, Alveares? ¿Escuchas? Yo te escucho ahorita, te escucho perfecto. Te escuché. A mí, Te escucho. Américo. Américo, sí, te veo, te oigo y te escucho. Yo también te veo y te escucho. Muy bien. Contraviniendo un Sí, vamos a mandato esperar. expreso de la El Organización video de las no lo veo, Naciones ni lo veo Unidas, ni lo escucho el Estados video. Unidos impuso un bloqueo económico, Lo financiero y importante es que la comercial tuya a se escucha muy Venezuela, bien, muy que clara. viola Eso derechos bueno, fundamentales de se toda la escucha muy claro, población, sí. como es el caso Ok, de la muy salud. bien. Yo no te Veamos. escucho claro. Voy a Ok. esperar. Mediante un instrumento Miren el jurídico video. de 2014 titulado Ley Pública de Listo, Defensa de los sí Derechos se Humanos y la ve el Sociedad video, ¿verdad? Civil, Sí Estados lograron Unidos verlo. intenta Yo privar no a la lo vi el Levanten población la video. mano. venezolana del ejercicio de Ah, sus derechos Yo no vi humanos, el video. donde la Escucho salud es a... El video uno de no sus se vio. focos más sensibles. No, En Yo sí lo 2015, vi Venezuela perfecto y lo importó de escuché Estados Unidos perfecto. yo Américo. también, 156.5 millones yo de también dólares lo vi en perfecto y medicinas lo, e el insumos otro en un médicos. teléfono se De vio estos, 77 perfecto. millones fueron en medicinas terminadas, Puede ser la conexión. 54.5 millones de Doctor dólares Alviares, en dígale, instrumentos médicos En y o este momento está el quirúrgicos video y doctor, dígale 25 a millones en Rafael Eduardo material e que insumos revise, para o equipos a de veces hay que rayos esperar un X. poquito porque la No conexión es obstante la lenta prohibición de la ONU de aplicar en algunas medidas que partes. afecten el ejercicio de los derechos humanos, Estados Unidos, de donde Venezuela importa 34% de sus Doctor Alviares, medicinas, tiene el no solo micrófono ha mantenido la apagado. ley 113278 de 2014, sino que ha ampliado el rango del bloqueo y amenaza con sanciones a quienes realicen transacciones con este ahora país. sí. Algunos ejemplos de cómo Mira, funciona esta yo veo un medida video aquí, pero este es coercitiva el video que están pasando. ocurrieron entre 2017 Importaciones y en Estados Unidos. 2018. En noviembre de 2015. 2017, el Citibank se negó a recibir transferencia de fondos para importar más de 300.000 dosis de Yo no insulina, escucho a nadie ahorita. medicamento necesario para salvar Ni la escucho vida de personas veo que un viven video. con diabetes. En mayo de ¿Sí escucha? 2018 fue pública Yo la no lo escucho. denuncia del El video no lo gobierno escucho. sobre el bloqueo de una Yo transacción tampoco por lo un monto escucho. de 7 Veo millones de un video dólares allí, pero no sé si es ese destinados que a están la hablando. compra de Por Estados Unidos, tratamientos para la Lo que Venezuela. pasa es diálisis que es un problema destinados de a pacientes que conexión. requieren este tratamiento, incluyendo Ustedes tienen que niños, esperar niñas y porque debe ser que la adolescentes. conexión en El donde bloqueo ustedes están económico, financiero y se comercial encuentra impuesto lenta por en este Estados Unidos momento. contra Entonces, Venezuela no impide la esperemos solo posibilidad de con importar paciencia, se bienes de espera un primera poquito necesidad, y como es el podemos caso del sector comunicarnos a través salud, del chat donde el Estado ve para que limitada no su se escuchen obligación de tantas garantizar voces la vida hablando de la y no se población a enrede través el de un asunto. sistema de salud universal, oportuno y de calidad, como el que levantó en los últimos Bueno, años la ya son Revolución las Bolivariana. 2:10. En 5 minutos empezamos. Bueno, me dice cuándo. Estoy puesto Ok, ahorita. doctor. Ok. Aquí. Por favor, las personas que tienen el micrófono abierto, le pedimos cariñosamente que cierren los micrófonos porque se escuchan los ruidos, se escucha la moto que pasa y entonces, bueno, para que se puedan escuchar los ponentes con más claridad y también las intervenciones que puedan hacer los participantes cuando se les dé el derecho de palabra.
Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera jornada del ciclo de foro. Buenas Ciclo de foro. tardes. Buenas tardes, David. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Y bienvenidos a este ciclo de foros virtuales, geopolítica, pandemia, bloqueo financiero, análisis y acciones desde los movimientos de seguridad social. Es un ciclo de foros que ha sido organizado por los movimientos sociales, el Foro Social Mundial de Seguridad Social, capítulo Venezuela. Aquí hemos convergido varios movimientos sociales como Ser Social, la gente del movimiento venezolano, los comités de salud, Copoconama, del movimiento de adultos mayores, y bueno, con el apoyo siempre consecuente de la Tesorería de Seguridad Social y la Superintendencia de Seguridad Social, que como instituciones del gobierno bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela nos apoyan para que este espacio sea posible, un espacio de discusión y de debate. Estamos celebrando el aniversario del mes de la seguridad social. Ya esta es nuestra tercera jornada, donde vamos a trabajar el eje temático del bloqueo financiero y seguridad social. Ya en días pasados trabajamos el tema de geopolítica, hemos trabajado el tema de la pandemia, también con excelentes invitados, quienes nos han aportado sus granos de arena para los objetivos de este encuentro. Uno, por un lado, tener un contexto nacional e internacional que está incidiendo en el desarrollo pleno de la seguridad social y la tesorería en el ámbito de la seguridad social. Y en segundo lugar, tenemos también otro objetivo que es ayudar a la consolidación del sistema de seguridad social, y de aquí de este evento vamos a desarrollar propuestas para ser llevadas a la Asamblea Nacional, a que terminar este ciclo de foros, nosotros podamos ya presentar propuestas llegadas a la Asamblea Nacional para entender pues todo el marco legal de esta materia que estamos tratando. Y por otro lado, también sociales, y vamos a realizar un compendio de nuestras cuestiones de desarrollar para llamar seguridad social para la humanidad. Estos son un poco los objetivos organizados en el Foro Social Mundial de Seguridad Social. Bueno, agradecemos pues la presencia de todos los participantes que nos bueno, les pedimos disculpas por cualquier problema técnico que se presente. Saben que estamos haciendo esto con muchas dificultades, tema, ahora mismo a uno de nuestros apoyos técnicos, se le fue la luz, pero bueno, aquí estamos los demás tratando de superar la situación. Bueno, tenemos entonces en el programa hoy, en el día de hoy, que vamos a trabajar el tema bloqueo financiero y seguridad social. Tenemos unos distinguidos invitados. Por una parte, contamos con la presencia del doctor Julio César Alviares. Doctor Julio César Alviares es médico, es constituyente, que intervino en la concreción de lo que es hoy la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y también nuestro artículo 86. Realmente su participación ha sido muy protagónica para lo que es nuestra materia que hoy tratamos. Y él va a estar acompañándonos en este momento con la ponencia, propuestas revolucionarias de seguridad social ante la crisis impuesta por medio del bloqueo financiero. Esa va a ser la ponencia inicial. No sin antes vamos a colocar un video para contextualizar nuestras actividades del día de hoy.
lamentablemente la compañera María Escuaga, que estaba invitada para esta actividad, no pudo estar presente, y vamos a hacer todo el esfuerzo para que el próximo jueves, que tenemos nuestro próximo encuentro, pueda ella estar activa, pues, y pueda acompañarnos, porque es muy importante, interesante la ponencia que ella tiene, pues, para este ciclo de cosas. Entonces, bueno, no voy a extenderme, voy a dar el pase al video. Contraviniendo un mandato expreso de la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos impuso un bloqueo económico, financiero y comercial a Venezuela, que viola derechos fundamentales de toda la población, como es el caso de la salud. Veamos. Mediante un instrumento jurídico de 2014, titulado Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil, Estados Unidos intenta privar a la población venezolana del ejercicio de sus derechos humanos, donde la salud es uno de sus focos más sensibles. En 2015, Venezuela importó de Estados Unidos $156.5 millones en medicinas e insumos médicos. De estos, 77 millones fueron en medicinas terminadas, 54.5 millones de dólares en instrumentos médicos y o quirúrgicos y 25 millones en material e insumos para equipos de rayos X. No obstante la prohibición de la ONU de aplicar medidas que afecten el ejercicio de los derechos humanos, Estados Unidos, de donde Venezuela importa 34% de sus medicinas, no solo ha mantenido la ley 113278 de 2014, sino que ha ampliado el rango del bloqueo y amenaza con sanciones a quienes realicen transacciones con este país. Algunos ejemplos de cómo funciona esta medida coercitiva ocurrieron entre 2017 y 2018. En noviembre de 2017, el Citibank se negó a recibir transferencia de fondos para importar más de 300.000 dosis de insulina, medicamento necesario para salvar la vida de personas que viven con diabetes. En mayo de 2018 fue pública la denuncia del gobierno sobre el bloqueo de una transacción por un monto de $7 millones destinados a la compra de tratamientos para la diálisis, destinados a pacientes que requieren este tratamiento, incluyendo niños, niñas y adolescentes. El bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos contra Venezuela impide la posibilidad de importar bienes de primera necesidad, como es el caso del sector salud, donde el Estado ve limitada su obligación de garantizar la vida de la población a través de un sistema de salud universal, oportuno y de calidad, como el que levantó en los últimos años la Revolución Bolivariana. Sí. Pues creo que hubo un problema porque se quedó mi micrófono abierto y por eso se escuchaba mal. Yo creo que son 2 minutos. ¿Volvemos a pasar el video o avanzamos? ¿Qué dice? Vamos a avanzar porque es poco tarde. Ok. Bueno, entonces vamos a dejar la palabra al doctor Alviares con su ponencia. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. La ponencia en 2 partes. Un estudio del problema del coronavirus, la pandemia, con el problema geopolítico de la economía mundial. La desigualdad, la brecha económica entre los ricos y los pobres ha ido creciendo en los últimos años, pues, por supuesto. Ya en el 2008, en el 2018, el 10% de los más ricos tenían el 70-80% de la riqueza del 100% de los más pobres. Una tremenda diferencia. El 1% de los ricos, la élite, sus ingresos son más del 50% de los ingresos de los pobres. O sea que realmente eso es antes de la pandemia. Me estoy refiriendo hasta el 2018. Y la pandemia, lo que ha ocurrido con la pandemia a nivel mundial, a nivel geopolítico, a nivel mundial económico, ha sido un catalizador de todas estas cosas, de toda la brecha, la desigualdad económica que ha habido siempre. Es un catalizador porque ha agilizado toda la cosa. Y la otra cosa que se ha visto, que no sé si es malo o bueno, es la visibilidad mayor de la desigualdad. Se ve más fácil hoy en día
el problema de la pobreza y el problema de la desigualdad. Aunque muchos, por supuesto, no toman conciencia de eso, pero se ve más el dominio y la política injusta a nivel muy mundial. No iba a limitar solamente a nivel mundial, Venezuela. Los sectores más vulnerables a nivel mundial de la pandemia son los pobres, por supuesto, las mujeres porque en muchos países del mundo las mujeres tienen un ingreso menor que el hombre según el mismo empleo, y hay algunos países que no les permiten trabajar o con muchos requisitos para trabajar, y ellos se dedican a la economía informal, las mujeres en muchos países, y con la pandemia, por supuesto, que no han podido. Los afrodescendientes, por supuesto, los más vulnerables, los indígenas, el sector informal, que yo le dije, los discapacitados, los ancianos y los inmigrantes. Han sido los más afectados. Y los actividades o sectores económicos más afectados son la salud, la educación y las políticas sociales que han disminuido. Realmente, en alguna parte se han hasta eliminado. La sanidad ha afectado a todos los países, ricos y pobres. Ha sido un problema con los hospitales, con la enfermedad. Los millonarios han aumentado su fortuna en la pandemia. Eso es interesante. Es interesante. Y los países millonarios requieren solamente aproximadamente 9 meses o un año para recuperarse de la tragedia de la pandemia, la tragedia económica que le ocasionó la pandemia. Mientras que los países pobres van a tener más de una década para poder recuperarse de la consecuencia de la pandemia. Esto es sumamente importante porque ahí esa es la mayor desigualdad que va a haber y la mayor opresión y dominación, y muchos países van a tener que seguir aceptando la hegemonía. Ese es uno de los problemas. Los pobres han tenido más riesgo de contraer la enfermedad y de morir. Eso ha sido en todo el mundo. Los países ricos, los habitantes pobres han tenido más riesgo de morir por la enfermedad. Los millonarios, como dije anteriormente, se han hecho más ricos con la pandemia. El comercio, el problema del sistema electrónico, los digitales. Amazon, una de las empresas que ha multiplicado por varias veces su ingreso. Las corporaciones farmacéuticas, por supuesto, los laboratorios privados. Todo se repite. Todo lo que le ocurrió en la pandemia es más intenso, pero es repetido lo que ocurrió durante la historia del capitalismo o de todos los sistemas injustos que han habido. Todo se repite porque es un problema estructural, es un problema del capitalismo y del imperio. Ha habido mayor desigualdad en los ingresos de los países ricos y pobres. Eso es un momento importante. Inclusive la clase media ha sido afectada grandemente en esto. Yo no podría decir, nadie lo puede decir hasta ahora, si fue el imperio que fue el creador y distribuidor del virus, pero sí ha utilizado la pandemia como ha utilizado diferentes crisis para aumentar su riqueza y su dominio a nivel mundial y crear más pobres y tratar pues de desprenderse de que no exista la lucha de clase. Eso es muy importante porque como la economía financiera últimamente, en los últimos años, realmente hay poco la lucha de los trabajadores, y eso es lo que ellos quieren, continuar con la economía financiera para que no haya ese empuje y esa lucha de los trabajadores. En los próximos meses, los países ricos, los Estados Unidos, por supuesto, va a tener como justificación, va a decir que su sistema económico falló, pero porque fallaron todos los países. O sea, no es que su sistema económico es malo, que iba a fallar sin la pandemia, que iba a destruir, que iba a quebrar sin la pandemia, pero ahora va a decir que por la pandemia ellos fallaron y ellos tienen problemas, pero tienen problemas todo el mundo. O sea, que no es su sistema que es malo, que es injusto, que es desigual, sino fue la pandemia. Para continuar así, por supuesto, con el dominio y con el desorden de su sistema y su hegemonía. El último problema que voy a hablar son las vacunas. Es importante lo de la vacuna. Nosotros tenemos, ha habido una distribución injusta, una producción y una producción solamente en el sentido término del comercio y una distribución injusta. Con la vacuna ha ocurrido mayor dominio
y ha aumentado la riqueza de algunos sectores económicos, que se ha visto la vacuna como una mercancía y no como una solución humana al problema de la pandemia. Por eso que hay una lucha entre ellos mismos, inclusive hay una lucha con la vacuna rusa y con la vacuna china, porque el problema es de que lo ven como una mercancía y no es como la solución a la pandemia. Solamente el 15% de la población mundial han acaparado más del 60% de la vacuna. O sea, el 85% de la población mundial no tiene vacuna. Y ha habido países que han acaparado, que han comprado más vacunas de lo que necesitan, y ahí está Canadá. Canadá compró 5 veces más la vacuna que necesita. 5 veces más. O sea, le ponen a toda su población su vacuna y le queda 4 veces la vacuna. ¿Para qué? Por supuesto, para utilizarla como mercancía y como dominio. Y en Venezuela, con el bloqueo, por supuesto, todo esto que le he hablado ha sido peor y ha sido más intenso. Ahora vamos a hablar un poquito de la seguridad social para hablar sobre la propuesta revolucionaria a la crisis inducida. Es una propuesta de la seguridad social pública y solidaria. El fin de la seguridad social pública y solidaria es que haya una universalidad, que todo el mundo esté protegido objetivamente en toda su contingencia y en toda su problema que tienen, y el 100% del tiempo. Para que haya esto se necesitan en cualquier país, ya lo planteado en otras oportunidades, varias condiciones. Primero, que haya una constitución. Nosotros tenemos el artículo 86, no voy a hablar mucho de eso ahorita. Tenemos la ley orgánica del sistema de seguridad social, que tanto el artículo 86 como la ley orgánica establece que es un sistema público y solidario, y no se permite la privatización en la seguridad social. Hay varias leyes subsidiarias de la ley orgánica, un análisis de los topes de cotización, pues eso no está bien establecido, pero existe una ley orgánica del sistema de seguridad social. Y la otra condición es que haya una política social, una estrategia, las misiones de la mujer mayor, vivienda, el barrio adentro, etcétera, etcétera. Comparado con el 99, lo de las pensiones, se ha visto que en el año 99 solamente el 20-21% de la población que tenía derecho a la pensión, que habían cotizado las 750 semanas y que tenían 60 o 55 más años, solamente el 23% tenía pensiones, los demás no tenían pensiones. Y lo de la vivienda, por supuesto, hemos realizado en la misión vivienda en los últimos 8 años más de 3 millones de viviendas. La otra cosa indispensable para eso es que haya una cultura de seguridad social dirigida insistentemente a la solidaridad. Y la otra cosa es el financiamiento. Tiene que haber un financiamiento sostenible, sustentable, debe haber unos estudios actuariales, y la universidad de la seguridad social depende de la solidaridad. Eso es sumamente importante. Para cumplir con la universalidad, en el futuro hay que empezar a poner en práctica los diferentes modelos de financiamiento solidario y sostenible. En los modelos privatizadores como Chile, no puede haber universalidad. No es seguridad social porque no es solidario, pero bueno, ellos dicen que es seguridad social. No puede haber universalidad porque hay capitalización individual, de ahorro individual. Cada quien ahorra para su pensión, los demás no ahorran para él, ni él ahorra para nadie, ni él cotiza para nadie, sino ahorra para él solo. Por lo tanto, el que cotiza tiene las prestaciones de acuerdo a su cotización, y el que no puede cotizar no tiene prestaciones. Eso es sumamente importante, por lo tanto nunca puede haber universalidad. Y todos no tenemos los mismos ingresos, por lo tanto las prestaciones para cada quien, así coticemos, va a ser diferente de acuerdo a nuestro ingreso. Que haya un modelo para que haya universalidad, para que todo el mundo esté protegido de la seguridad social, tiene que ser un modelo público y solidario y sostenible. Eso es un modelo como nosotros establecemos en la Constitución y la Ley Orgánica de Seguridad Social, que lo llaman también sistema de reparto, porque es de propiedad colectiva. Todo lo que nosotros cotizamos no es nuestro, no es individualmente nuestro, pertenece a toda la sociedad, pertenece a todos los afiliados de la Seguridad Social, que toda la sociedad.
Por lo tanto, es de propiedad de todos, todo lo que tenga la seguridad social. Y el producto de sus gastos y el producto de sus inversiones es propiedad de toda la sociedad. No es propiedad de una administradora, propiedad de un individuo, ni siquiera propiedad del gobierno, sino propiedad de toda la sociedad. Y la inversión en propiedad es de toda, la inversión que se haga es propiedad de toda la sociedad. El financiamiento de la seguridad social en la historia, primero se comenzó con las mutuales, de las cotizaciones, de las empresas y de los trabajadores, y se vio en el tiempo que eso no alcanzaba, sobre todo cuando se comenzaron a cotizar específicamente para la salud, para la asistencia médica. Entonces los estados tuvieron que ya habían hecho leyes de la seguridad social, que ya estaban medio comprometidos con la seguridad social, se vieron en la obligación de ayudar a las cotizaciones, de ayudar al financiamiento de la seguridad social. Eso se llama renta fiscal. Y las cotizaciones en tal son de dos tipos. El aporte patronal, que se llama así, que no es el patrón, es la empresa, pero el patrón nunca paga nada, y la contribución solidaria de los trabajadores. Y la renta fiscal lo que hace es un porcentaje de su presupuesto, de su renta fiscal, que tengan de los tributos de la protección de la materia prima, un porcentaje dado a la seguridad social. En los diferentes países, generalmente en los países europeos, ese porcentaje es poco, muchas veces no llega al 20%, y con eso, con las cotizaciones y la renta fiscal y otras cosas que vamos a hablar ahorita, logra mantener una seguridad social más o menos sostenible, o por lo menos que en el momento actual pueda ser más o menos universal. Nosotros en Venezuela siempre ha sido así. La renta fiscal ha dado mucho aporte a la seguridad social. Nosotros actualmente, este gobierno, por supuesto que más. El 90% de los gastos de las prestaciones, más del 90% es por renta fiscal aquí en Venezuela. Porque nuestra cotización, desgraciadamente, es muy baja. Y tenemos muchos problemas, el problema de la mora. Las otras formas de financiamiento, la contribución indirecta, que es un tributo que no lo paga todo el mundo, sino ciertas empresas o ciertos sectores sociales, de acuerdo a su ingreso o a su condición de la actividad. Por lo menos, esto es muy característico y se ha hecho en Argentina. Argentina, la contribución indirecta es muy eficaz y muy intensa, muy importante. En Brasil también se ha hecho algo de eso, en Uruguay muy poco, y en algunos países europeos también poco, pero se ha hecho. La contribución indirecta no es la contribución directa de las cotizaciones, sino es un tributo, un impuesto que se le pone a las empresas, a ciertas empresas, no a todas las empresas, ni toda la población va a pagar eso. Por lo menos las empresas del cigarrillo, el impuesto a la cigarrillo, el 100% del impuesto del cigarrillo va para la seguridad social. El impuesto a la bebida alcohólica, el 100% del impuesto a la bebida alcohólica va para la seguridad social. El impuesto a las actividades de juego a alzar, caballo, lotería, todo eso, el 100% del impuesto va para la seguridad social. El impuesto para la compra y mantenimiento de artículos suntuosos va para la seguridad social. Y le han puesto en algunos países, sobre todo en Argentina, lo digo el gobierno anterior, el bueno con los Krille, que es el único país del mundo, entre paréntesis, que transformó la seguridad social privada que tenían en seguridad social pública y solidaria en un término más o menos de 10 años, incluso sin necesidad de ser ley. Es importante. Y tienen una contribución indirecta tremenda que han logrado, tenían para el 2015, ellos tenían ya 2015 y 2016, casi el 90% de la población tenían pensiones, uno de los más altos en América Latina. Ahorita somos nosotros, por supuesto, con el amor mayor, pero no somos sostenibles, sustentables, no sabemos si para dentro de 20 años lo vamos a seguir haciendo. Eso es importante. El financiamiento de las prestaciones, todo se hace un fondo, se hacen los gastos,
y lo que queda de los gastos, el fondos de reserva se invierten. La mayoría de los países y en el tiempo han sido inversiones en el mercado de capital, que eso es una trampa. Todo el que invierte en el mercado de capital pierde. Siempre, no solamente ahorita con la inflación, siempre ha sido así. Y si no pierde, por lo menos no saben qué están haciendo con su dinero y para dónde está su dinero, y no saben si lo van a recuperar. Y como sabemos en Chile han agarrado esa plata para dominar más a la población. Y en todos los demás países con el mercado de capital lo han hecho. Entonces es una trampa. Las transnacionales financieras son las que se benefician mucho más de eso y roban la plata a la seguridad social. Aparte de eso, de la construcción indirecta, otra inversión sana y buena es el fondo de reserva, utilizarlo en producir en activos productivos, en empresas productivas, en varios rubros. Puede ser en salud, en medicamentos, etcétera, etcétera, o en empresas para hacer vivienda, etcétera, etcétera. Y todo ese excedente que de esa empresa se va a utilizar en la misma empresa para seguirlo aumentando, para tener más plata para que el día de mañana pagar las prestaciones o pagar prestaciones a lo que no tienen ahorita o en ese momento. O sea que es una cuestión, es un círculo virtuoso en eso, muy importante, en eso cuando se invierte en rubros productivos y no en el mercado de capital solamente, no en la economía financiera, porque primero habrá más soberanía, va a disminuir o acabar con la dependencia con respecto a las transnacionales o monopolios nacionales. Vamos a importar menos, por supuesto, y a producir más. Al importar menos, por supuesto, vamos a luchar mejor y más contra las corporaciones internacionales, y al haber más empresas, va a haber más industria, va a haber más empleo, y por lo tanto el volumen de las cotizaciones va a ser mayor. O sea, un círculo virtuoso para satisfacer así las necesidades de todo rumbo a la universalidad. Entonces va a haber menor dependencia en los insumos de la salud, vivienda, turismo, etcétera. Y los excedentes de esa empresa se invertir, como dije anteriormente, en la misma empresa, y para ser sostenible en el futuro la universalidad, para tener diferentes financiamientos para que se pueda pagar a todo el mundo sus prestaciones. O sea que no vamos a depender de nadie, sino sencillamente de nuestro propio trabajo, de la sociedad en sí, y la sociedad va a ser dueña de esas empresas. Eso es muy importante. Entonces la propiedad colectiva se va a ir sumando en nuestra conciencia, que esa empresa no es de un empresario, ni siquiera del gobierno, o de un grupo, sino va a ser de toda la sociedad, de toda la colectividad. Eso es sumamente importante. Entonces la propiedad colectiva se va aumentando más en el cerebro y va a disminuir más la concesión de la propiedad privada. O sea, porque al saber que nosotros, la sociedad, resolvemos problemas con nuestra propiedad social, ya la propiedad privada no va a ser tan importante y tan trascendental como lo ha hecho hasta ahora para todo el mundo. La gente piensa sencillamente que lo propio, la propiedad privada es lo que soluciona los problemas. Y va a haber entonces más responsabilidad, más participación de toda la gente, porque eso es colectivo, y habrá más promoción de la cultura de la seguridad social a todos los niveles de la sociedad. Por lo tanto, la seguridad social no es solamente un problema, no es solamente una actividad económica, social, asistencial, reivindicativa. Es una actividad política para liberarnos. Y la pueden utilizar también, como lo han utilizado en muchos países, para seguir la dominación y profundizar la dominación. Por lo tanto, la seguridad social es un problema político. Es político, así lo tenemos que conceptualizar nosotros todos, eso, y hay que incidir, por supuesto, en todos los países que están en América Latina con problemas, incidir en ellos, mandarle mensajes de alguna manera para que ellos tomen el camino del sistema de reparto, Chile por lo menos, y algunos otros países. Eso es sumamente importante. En los países de vía de desarrollo, en los países dependientes y en los países que están privatizados,
por lo menos en Chile, que están planteando una constituyente ahorita, tratar de establecer contacto con ellos para plantearle que esa constituyente, que esa constitución, tiene que haber un sistema de reparto, un sistema público y solidario, para ir tratar de que el día de mañana unificar toda la seguridad social latinoamericana y hacer un enlace bastante propio con la seguridad social europeo, para así realmente entre todos la seguridad social sea un elemento realmente firme contra la lucha contra el imperialismo, la lucha contra el imperialismo y contra la injusticia, pues, en sentido general. Que va a servir, por supuesto, con una concepción contra los monopolios internacionales y contra el dominio. La misión que tenemos todos los pueblos oprimidos, todos los pueblos dependientes, todos los pueblos que somos víctimas de la hegemonía, primero la misión es acabar con el imperialismo. Hacer acciones contraimperialistas y luego luchar paralelamente, por supuesto, por el equilibrio ecológico. El imperialismo, por supuesto, está destruyendo la ecología y destruyendo el mundo. Menos de 30 años no falta para destruir la civilización por el sistema capitalista y el sistema mercantil. La vacuna, fíjate lo que les estoy diciendo con la producción. Imagínense ustedes si nosotros hubiésemos hecho, los venezolanos, con algunos otros países, que el fondo de reserva lo hubiera producido en insumos para la salud, cuando llegó esta pandemia y nos hubiéramos ocurrido hacer la vacuna a través de la seguridad social, con empresas de la seguridad social, no hubiese ocurrido lo que está ocurriendo. Porque la seguridad social fuera para todos. Eso es importante. Y no tuviera una concepción mercantilista y hubiésemos hecho no solamente vacunas, sino otro tipo de medicamentos para la pandemia. Entonces, eso es muy importante, que concibamos la seguridad social como un aporte, como una solución para los problemas. No basta solamente buscar los que tienen culpa, a los culpables, sino hay que dar soluciones globales, geopolíticas y soluciones estratégicas. Eso es importante. No solamente hacer una actividad antiimperialista diplomática, sino hacer una actividad contraimperialista, construyendo nosotros un sistema económico, social, colectivo. Estamos luchando contra el imperio. No basta ser antiimperialista, hay que ser contraimperialista, hay que tener acciones contra el imperio. Eso es importante. Es que ellos lo hacen. Cualquier partido político o movimiento político o social que no esté de acuerdo con la revolución no se llaman antirrevolucionarios, se llaman contrarrevolucionarios, porque ellos van contra la revolución en todo momento y hacen acciones contra la revolución. Nosotros no deberíamos ser solamente antiimperialistas, debemos ser contraimperialistas siempre. Toda actividad nuestra debe ser contraimperialista, contra el imperio. Eso es sumamente importante, que la seguridad social sea sostenible, tenga un financiamiento sostenible en el tiempo, en el futuro, y que todos participemos y todos seamos dueños de ese financiamiento para que nos solucionen el problema a todos. Y los problemas que se presentan como ahorita, que se pueden volver a presentar el día de mañana, quizás salud o otras cosas, tengamos suficientes herramientas para poder solucionarlo nosotros. Cuando digo nosotros me refiero a los países en desarrollo, a los países que están luchando contra el imperio. Ese es un problema. Y no depender siempre de la hegemonía. Porque hay que tener cuidado porque, como le dije anteriormente al principio, la hegemonía se va a acentuar porque los países van a quedar más quebrados de lo que han estado y el imperio se va a recuperar rápidamente. Los países ricos van a necesitar solamente 9 meses o un año, lo que han tenido problemas, para recuperarse de la pandemia, de la consecuencia de la pandemia. Mientras que los países pobres van a durar más de 10 años, quizá 20 años para poderse recuperar lo que tenían en el 2019. Eso es importante y todo ese tiempo no van a someter más. Que mientras menos tengamos y tenemos más necesidades, nos someten más. Entonces, yo no sé si esa pandemia fue con esa intención, y si no fue con esa intención, si no fue hecha con esa intención, la están utilizando con esa intención. Y el imperio siempre utiliza cualquier crisis para
para dominar más. Y para la crisis del 2008, que fueron creados por ellos mismos, ellos salieron mejor. Los ricos fueron más ricos a partir del 2008. La élite tenían más plata, tenían más dólares. No tienen más industria, pero tenían más dólares. Y dominaban más la economía después del 2008, que hubo una crisis mundial, pero esencialmente en los Estados Unidos. Y los demás países igualmente fueron afectados y para recuperarse le costó. Bueno, con esta pandemia también va a ocurrir lo mismo, y esa es su intención, seguir dominándonos y que la intención sea más fuerte, más intensa, y que nosotros veamos que no podamos salir de ella. Por eso es que tenemos que ser nosotros no solamente predecibles, planificadores, sino sencillamente hacer unas actividades contra imperialistas. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna? Elizabeth, ¿me escucha? ¿Me escucha? No lo escucho. Sí. Ahora sí, Sí, gracias, doctor. Gracias, doctor, por su intervención. Sí lo escucho, sí lo escuchamos. Lo que pasa es que aquí sorteando los problemas técnicos. Bueno, ahí está muy claro la expresión de nuestro doctor Alviares, que ante ese bloqueo financiero, ante las medidas coercitivas que se han aplicado, existen alternativas que podemos desarrollar desde los movimientos sociales en el área de seguridad social. Y como movimientos también podemos unirnos a nivel de nuestros hermanos y hermanas del mundo. Es importante que hagamos propuestas y sugerencias del modelo, pues, revolucionario en materia de seguridad social. Entonces, eso es un poco de lo que nos habla el doctor Alviares en su intervención. Cuestiono tampoco lo que estoy diciendo, es porque conozco la propuesta del doctor, porque no escuchaba muy bien la intervención, pero esa es la idea, y podemos seguir en contra, como dice el doctor Alviares, en contra del imperialismo, no solo ser antiimperialistas, sino contra-imperialistas, proponiendo haciendo acciones concretas para que podamos contribuir a destruir ese sistema depredador y construir el socialismo bolivariano. Fíjense, vamos a hacer el intento ahora de colocar otra vez el video, 2 minutos, para entonces darle la palabra al compañero Gabriel Aguirre, que está por ahí pendiente, lo veo que está ahí activo, para entonces estar su ponencia y luego entonces abrir el derecho de palabra y que podamos compartir hasta las 4 de la tarde, que está previsto esta sesión del día de hoy. Bueno, video, compañero, pero vamos a tratar de ver si puedo mi micrófono. Por favor, el compañero Américo, tienes el micrófono abierto. Vamos a tratar de sacar el micrófono para que se pueda escuchar el video. Son 2 minutos nada más. Contraviniendo un mandato expreso de la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos impuso un bloqueo económico, financiero y comercial a Venezuela, que viola derechos fundamentales de toda la población, como es el caso de la salud. Veamos. Mediante un instrumento jurídico de 2014, titulado Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil, Estados Unidos intenta privar a la población venezolana del ejercicio de sus derechos humanos, donde la salud es uno de sus focos más sensibles. En 2015, Venezuela importó de Estados Unidos $156.5 millones en medicinas e insumos.
No escucho. No escucho ni veo el... Vi un pedazo y se acabó. No escucho nada tampoco, no escucho. No escucho ni veo. Ok, una última vez y si no damos paso al compañero Gabriel, vamos a hacer un último intento. Bueno, tal vez es por los temas que estamos hablando que Gipsy nos está haciendo la trampa aquí. Ok, bueno, seguimos intentándolo. Más tarde. Vamos a entonces escuchar al compañero Gabriel Aguirre. Déjeme leer un poquito, hacerle la presentación al estimado camarada, que lo vemos siempre por ahí en las redes, con un trabajo muy interesante que está haciendo en la organización COSI. Ok, entonces el compañero Gabriel Aguirre va a hablarnos sobre las medidas coercitivas unilaterales en medio de la pandemia. Gabriel Aguirre es el secretario general del Comité de Solidaridad Internacional, COSI. Bienvenido, Gabriel, gracias por acompañarnos y por siempre tener la disposición de atendernos en estos espacios. Adelante. Bueno, muy buenas tardes, Elizabeth, muy buenas tardes al profesor Alviares, a todos los que están aquí acompañándonos. Indudablemente, el agradecimiento es de parte nuestra a ustedes, en primer lugar, por propiciar estos espacios de intercambio, de discusión, de reflexión, estos ciclos de foros que tienen como objetivo central debatir los temas centrales inherentes a Venezuela relacionados a lo que ha sido el impacto de las medidas coercitivas unilaterales. Indudablemente es un aspecto que destaca una gran importancia, reviste una gran importancia, y además entendiéndolo también como un espacio de encuentro internacional que ha surgido de ese espacio del Foro Social Mundial, una plataforma de las diferentes fuerzas políticas, movimientos sociales, organizaciones sociales en el mundo para debatir los problemas centrales. Y en el caso de Venezuela, nosotros tenemos que entendernos dentro de un complejo contexto internacional. El profesor Alviares, el doctor Alviares, daba algunos elementos ya sobre el cuadro internacional, y es que para comprender lo que sucede en Venezuela necesitamos comprender lo que está ocurriendo en el mundo y cuál es el sistema que impera en el mundo. El sistema que impera en el mundo es el sistema imperialista, es un sistema dominado por las principales corporaciones, donde las corporaciones se debaten y se disputan el control de los recursos estratégicos, se disputan el control de las rutas comerciales, se disputan el control de la fuerza de trabajo, de los mercados a disposición. Entonces, estamos enfrentando a un sistema, a un entramado de corporaciones que no existe dentro de su perspectiva, en lo absoluto, garantizar o crear las condiciones para que nuestros países, que son países de la centro-periferia, puedan desarrollarse, efectivamente. Entonces, esa lógica de profundizar la dependencia es lo que se ha venido incrementando en los últimos años, en los últimos tiempos, específicamente con nuestros países latinoamericanos y algunos países de la región africana, frente al surgimiento de nuevas potencias emergentes que le disputan en el contexto internacional el control hegemónico a las potencias principalmente imperialistas de Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, en ese complejo cuadro es donde se mueven nuestras naciones, y para nuestro país, un pequeño país del sur del continente de 30 millones de habitantes, pero el país con la mayor concentración de recursos estratégicos naturales per cápita, porque hay que recordar que el principal país con mayor cantidad de recursos es Rusia, pero per cápita es Venezuela. Esos 290.000 millones de barriles de petróleo, esos ingentes recursos en materia energética, acuífera, de biodiversidad, minerales, lo hacen indudablemente una nación y una porción de territorio, como lo ve el imperialismo, necesaria controlar para poder en consecuencia seguir manteniendo su hegemonía en el contexto político mundial, ponerse a la cabeza en esa competencia interimperialista
ponerse al frente. Y Venezuela tiene un papel determinante. Y por eso, para el imperialismo, Venezuela es la joya de la corona. Y eso debemos decirlo cuantas veces sea necesario. La potencia imperialista que logre controlar los recursos en Venezuela se pone a la cabeza y se pone al frente de esa disputa internacional en el marco de la competencia interimperialista. Entonces, por eso la ferocidad, por eso la hostilidad con la que el imperialismo agrede de forma sistemática a Venezuela. Y para eso emplea un plan multifacético, un plan que se expresa en lo económico, en lo político, en lo diplomático e inclusive en lo militar. A nosotros ahora no nos toca discernir sobre las distintas facetas que ha empleado el imperialismo para agredir a Venezuela, porque necesitaríamos un ciclo de foro mucho más amplio para intentar resumir lo que han sido 21 años de agresión sostenida y continua, incesante, que el imperialismo no se ha detenido en su esfuerzo de agredir contra nuestro país. Debemos hablar de la forma más reciente que ha encontrado el imperialismo estadounidense para agredir a Venezuela, sino a otros pueblos del mundo. Y tiene que ver con la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas o mal denominadas sanciones. En el mundo, por supuesto, por la simplicidad que implica el inglés, le denominan sanctions, pero indudablemente en el derecho internacional no hay ningún Estado que tenga la capacidad de sancionar a otro Estado, porque además eso connota que tú te portaste mal y por consecuencia te sanciono. Hiciste algo malo y yo me abrogo el derecho de sancionarte. Y en el caso de nuestros países, de nuestras naciones, no es así. Eso es lo que ha querido pretender mostrar el imperialismo en el mundo. Querer mostrar de que nuestros países, como no son consecuentes con sus intereses, como en consecuencia no siguen el libreto y los dictámenes, entonces hay que sancionarlo. Hay que aplicarle medidas coercitivas unilaterales. Entonces, en este sentido, lo que se ha venido desarrollando desde el año 2014 con la orden ejecutiva firmada por el presidente Obama, que fue firmada en el 2015, pero que en el 2014 una ley promovida en el Congreso norteamericano estadounidense en el mes de diciembre, donde ya se adelantaba lo que iba a ser esa orden ejecutiva. Y anteriormente hubo un conjunto de acciones también, hay que recordarlo, durante el gobierno del presidente Chávez, donde Estados Unidos aplicó un embargo de armas contra el país en el año 2005. Entonces, ya hay algunos vestigios, algunos antecedentes de lo que ha sido esas medidas coercitivas unilaterales, y mucho más recientemente se ha establecido durante todos estos años el reforzamiento y el recrudecimiento de estas sanciones, que además tuvo como punto inicial, y hay que recordarlo, hay que decirlo siempre sí, las principales experiencias de la aplicación de estas medidas fue Cuba. Desde la aplicación de la ley Helms-Burton y posteriormente el reforzamiento del bloqueo en los años posteriores, en Venezuela se ha venido aplicando algo similar. Pero en caso de las medidas coercitivas unilaterales, son aplicadas por un país que tiene una posición privilegiada en torno al tema del control del aparato financiero. Y ahí, coincidente con lo que explicaba el profesor y el doctor Alviares, tiene que ver con que en el sistema que nos encontramos es un sistema en el que existe un predominio del capital financiero por encima del capital industrial y del capital bancario. ¿Ok? Entonces, en consecuencia, en esta misma dimensión, si Estados Unidos, quien controla el sistema financiero internacional y todas las transacciones comerciales, financieras, deben pasar por sus bancos principalmente, entonces nuestras naciones que están coaccionadas o están limitadas o están comprometidas a tener que operar financieramente por ese sistema financiero, entonces tienen grandes dificultades, enfrentan grandes dificultades. Y eso es parte de lo que ha ocurrido con Venezuela. ¿Por qué? Porque a Venezuela se le impide acceder a créditos internacionales. A Venezuela se le impide disponer de sus bienes de la República, donde la República tenga más del 50%. A Venezuela se le sancionó el Banco Central de Venezuela. Una cosa inaudita. En el mundo no había sido sancionado jamás un banco central. En el caso de Venezuela fue sancionado. En Venezuela fue sancionada la principal industria que produce el 97% de las divisas que ingresan al país, que es PDVSA. Y en el caso de PDVSA lo que ocurrió realmente fue algo grotesco, porque sancionar a la principal industria, que es el corazón de la economía del país, entre otras cosas, primero dejando de comprar el petróleo de Venezuela, segundo impidiendo a Venezuela que importe los diluyentes que permiten extraer el petróleo extrapesado que tenemos en nuestro suelo,
En segundo lugar, sancionando los barcos que se encargan de transportar el petróleo, sancionando a los funcionarios, a la junta directiva de PDVSA, que son quienes están facultados y tienen las posibilidades de firmar los convenios internacionales de venta y comercialización del petróleo. En el caso de PDVSA sancionaron hasta los aviones de PDVSA. Entonces, fue realmente una grosera acción por parte del imperialismo en el caso de la aplicación de estas medidas coercitivas unilaterales que, insisto, fueron dirigidas a golpear la médula espinal de la economía del país. Entre otras cosas, bueno, debemos mencionar el robo, siempre hay que decirlo, de un activo de la República valorado en 15.000 millones de dólares, como lo es Citgo, nuestra principal refinería en territorio estadounidense, y que fue entregado a un gobierno ficticio. Entonces, entre otras cosas, en el marco del derecho internacional, la única instancia o la única organización facultada dentro del acuerdo y el consenso de las naciones para aplicar medidas coercitivas unilaterales a otros países son las Naciones Unidas. Y tiene que pasar por su Asamblea General y por su Consejo de Seguridad. En el caso de Venezuela no ha sido así. Es decir, han sido aplicadas estas medidas coercitivas unilaterales como lo han sido aplicadas contra Irán, como lo han sido aplicadas contra Zimbabue, como lo han sido aplicadas contra Siria, contra la República Popular Democrática de Corea, contra Cuba. Venezuela está dentro de ese grupo de países que se le han aplicado estas medidas coercitivas unilaterales sin que esto fuese avalado por las Naciones Unidas. Y de allí el gran esfuerzo que se ha hecho, en nuestra opinión, desde la Secretaría General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, específicamente de exigir que en el contexto de esta pandemia fuesen levantadas estas medidas coercitivas unilaterales contra los países. Inclusive, esa propuesta, una propuesta muy audaz, porque en el mundo hacía silencio frente a la situación de las medidas coercitivas unilaterales. Bueno, desde las Naciones Unidas se levantó esta propuesta, así como se levantó la misma propuesta del cese de los conflictos en el mundo. ¿Cómo respondió Estados Unidos a esta petición realizada por el secretario general de las Naciones Unidas? Con más sanciones, con más medidas coercitivas unilaterales. Entonces, y con más conflictos, con el escalamiento de nuevos conflictos en el mundo. Inclusive hubo un grupo de países que propusieron una iniciativa de crear un corredor verde, un corredor humanitario. Es decir, otorgar determinadas licencias para que las naciones pudiesen importar los bienes necesarios, insumos necesarios para sus economías. En el caso de Venezuela, si ya hemos dicho que es una economía que depende exclusivamente de la venta y la exportación de petróleo, entonces realmente tomar una decisión de impedir que esta industria pueda comercializar y vender sus productos en el mundo es una medida criminal, es una medida que atenta contra nuestro pueblo. Ahora, ya se ha dicho y se ha mencionado, el profesor y el doctor Alviares hizo una extraordinaria exposición sobre eso. ¿Cuáles son los principales sectores que se ven golpeados por estas sanciones? Son los sectores de la población más vulnerable, son nuestros niños, nuestras niñas, son las personas de la tercera edad, son las mujeres en situación de embarazo. Es decir, son los sectores más vulnerables que en este caso sufren el rigor y con mayor crudeza estas sanciones y estas medidas coercitivas unilaterales. ¿Por qué? Porque Venezuela puede mostrar ejemplos de sobra de cómo en el mundo, frente a lo que ha sido la intención del Estado venezolano, por ejemplo, de importar las medicinas para atender la situación interna del país, y ya lo vimos en el 2017 con esas 300.000 dosis de insulina que fueron retenidas, en este caso por España, y la incapacidad de importarla. Y en el 2018 se perdieron cerca de 24 millones de dólares en el caso de la importación de alimentos, y de las 12 navieras que transportaban alimentos para el programa CLAP en Venezuela, 10 fueron sancionadas. En el caso de Estados Unidos le fueron aplicadas medidas coercitivas unilaterales. Y además se produce un fenómeno que a los estudiosos del derecho lo deben conocer, que es el overcomplaint, el sobrecumplimiento de estas medidas, donde en el caso puede ser que una empresa no sea directamente sancionada por Estados Unidos, pero por ese temor que existe, entonces decide dejar de comercializar con Venezuela. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado venezolano? Bueno, triangular, en este caso con otras naciones, apelar al intercambio solidario, al intercambio cooperativo con otras potencias que de forma positiva y de forma coherente han decidido intercambiar con Venezuela y ayudarla mucho en este contexto
de la pandemia. No olvidemos que nuestro país decretó una cuarentena el 17 de marzo y ya el 31 de marzo el imperialismo estadounidense había aplicado un nuevo paquete de medidas coercitivas unilaterales contra el país. Entonces, frente al llamado universal de las naciones, de los pueblos del mundo que existía, a encontrar que un espacio en el marco de la pandemia para poder permitir en la acción solidaria que nuestros países pudiesen importar sus bienes, sus insumos, sus medicinas, insumos médicos y entre otras cosas la vacuna, bueno, la respuesta fue totalmente lo contrario. La respuesta fue el recrudecimiento de esas medidas aplicadas contra el país y que hoy siguen generando estragos y dificultades. Y lo estamos viviendo ahora con el tema de las vacunas. El tema de las vacunas es un caso bastante ejemplarizante de cómo se cumple y cómo se aplica el bloqueo contra nuestro país. ¿Por qué? Porque no es cierto eso de que porque sean países latinoamericanos y de economías dependientes, ustedes van a ser los últimos en recibir las medicinas. Eso puede ser que sí, ciertamente las potencias occidentales e imperialistas se han encargado de concentrar el tema de las vacunas, pero encontramos países de la región, por ejemplo como Argentina, que es una economía igualmente dependiente, con mayor nivel de solidez, pero en todo caso dependiente, que hoy tiene un importante nivel de personas vacunadas. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, porque es una economía que puede intercambiar libremente en el mundo. Para Venezuela no es así. A nuestro país se le limita, a nuestro país se le imponen bloqueos que impiden que los recursos lleguen para comprar las vacunas. Entonces, que nosotros debemos hoy levantar la voz desde las organizaciones y los movimientos sociales, en principio, en la exigencia de que se levante el apartheid que está ocurriendo hoy con la vacuna. Ese ejemplo de Canadá es un ejemplo bastante claro, específico. 5 veces adquirió Canadá la vacuna para su población. ¿Eso qué significa? Bueno, una distribución desigual. Eso significa seguir profundizando la desigualdad en el mundo. Eso significa seguir profundizando en la inequidad en el mundo. Y para nuestras naciones y para nuestras poblaciones, realmente es un hecho muy lamentable. Es un hecho que nosotros debemos alzar nuestra voz, que nosotros debemos condenar. Debemos condenar porque nos afecta directamente. Son nuestras mujeres, nuestros niños, nuestras personas de la tercera edad, quienes hoy se les limita y se les impide acceder a la vacuna. Una vacuna que debería, en consecuencia, primero ser de uso universal y público, así como lo declaró China desde que se estaban haciendo los estudios para encontrar la vacuna, donde el presidente Xi Jinping en una locución dijo, en el caso de China, si lograse encontrar la vacuna, va a declararlo como un bien público y universal. Y así fue. Y hoy las vacunas que han llegado, que han sido recibidas en nuestro país, gracias a la solidaridad, han sido las vacunas de Rusia, han sido las vacunas de China, y por supuesto ahora existe la propuesta de las vacunas de Cuba y algunas próximas de Irán. Entonces, y así nos estamos dando cuenta las vacunas que han llegado, mientras existe una parte del mundo país, gracias a la solidaridad, un gran negocio, las vacunas de Rusia, ha sido un gran negocio, China, eso es así, y Pfizer, por supuesto ahora Johnson & Johnson, de las vacunas de gran negocio de Cuba y para los laboratorios de Irán. Entonces, y así nos estamos dando cuenta las vacunas que mientras existe una parte del mundo país, gracias a la solidaridad, la vacuna tiene que ver con un tema humanitario, China, un tema y Pfizer, con un tema de la solidaridad. Entonces, eso también es otra propuesta que estamos levantando nosotros dentro del Comité de Solidaridad en el seno de Naciones Unidas, y es que la solidaridad sea entendida también como un derecho humano, un derecho de los pueblos. Esa es parte de los debates y de las discusiones que nosotros debemos seguir levantando y presentando en este importante espacio de reflexiones. Ahora, cuando nosotros construimos y señalamos el arquetipo de cómo funcionan las sanciones, de cómo funcionan las medidas coercitivas unilaterales, nos damos cuenta de que van dirigidas a impactar en la población, en consecuencia a crear un marco de inseguridad social. Porque si yo no puedo acceder a las medicinas, si yo no puedo acceder a los alimentos, si yo no puedo acceder a los bienes e insumos de primera necesidad, entonces estoy en una situación de inseguridad social. Venezuela ha hecho un esfuerzo formidable, porque realmente ha sido así, un esfuerzo formidable
por intentar en este contexto, aún así, garantizar mínimamente lo que nuestro pueblo o lo que las condiciones del bloqueo nos permite garantizarle al pueblo. Y eso es un aspecto que nosotros a veces echamos en saco roto, no le damos el debido realce, pero realmente en una situación tan compleja como la que se presenta hoy en el mundo y tan difícil como la que se presenta con la economía venezolana, en el marco del ataque feroz contra el sistema financiero y por supuesto contra la economía nacional, hoy se ha hecho una gran labor por atender estos temas. Aún existen complejidades, aún existen dificultades que debemos seguir atendiendo, pero que en consecuencia nosotros no debemos perder en perspectiva de que el bloqueo es real, de que las medidas coercitivas unilaterales contra el país son reales, de que no es un bloqueo solamente financiero, es un bloqueo económico, es un bloqueo comercial y es un bloqueo también, por supuesto, financiero que se ha impuesto contra nuestra nación y que la propuesta debe ser al unísono de nuestro pueblo, que es el levantamiento incondicional de las medidas coercitivas unilaterales, la posibilidad del desarrollo independiente de nuestro pueblo para poder alcanzar los objetivos que nos hemos planteado y sobre todo lo que nos ha planteado la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que es el objetivo de lograr unos estándares de vida óptimos para nuestra población. Si Venezuela o cualquier otro país del mundo, también los países que son víctimas de las medidas coercitivas unilaterales, se le levantan las medidas coercitivas unilaterales, estamos seguros de que son naciones y que son países que pueden avanzar con un paso mucho más firme en la dirección, en la perspectiva de garantizarle esas condiciones medianas para la subsistencia y para el desarrollo de nuestros pueblos. Venezuela lo hizo durante muchos años, se empezó todo eso a debilitar producto de las sanciones del año 2015, de las medidas coercitivas unilaterales del año 2015, pero aún creemos que existen condiciones para poder seguir avanzando en esa perspectiva. Entonces, esto es un poco de las reflexiones que quería compartir acá en el espacio. Agradecer una vez más a Elizabeth, al profesor y al doctor Alviares y a todos los compañeros. Y bueno, quedamos abiertos acá para la discusión, el debate, el intercambio de ideas y de opiniones. Bueno, muchas gracias, compañero Gabriel Aguirre, quien ha hecho un excelente paseo por lo que está sucediendo. Un poco no hizo falta colocar el video, porque un momento para resolver un problema de audio, un momentico. Ok, continuamos. Decía que se ha hecho, no hizo necesario el video, no fue necesario el video que colocamos, que queríamos colocar, porque ya el compañero Gabriel Aguirre desarrolló un poco las ideas que allí aparecían y las profundizó. No solo las desarrolló de manera simple, sino que dio muchos elementos, algunos datos que nos permiten comprender cómo estas medidas coercitivas y el bloqueo financiero nos están obstaculizando en materia de seguridad social y cómo nos impide, no avanzamos en todo lo que ha sido nuestra propuesta desde el socialismo bolivariano para lograr esa suprema felicidad, pues que nos orientaba desde el punto de vista histórico nuestro Simón Bolívar y luego nuestro comandante Chávez. Bueno, y que hoy en día el presidente Nicolás Maduro, con todas las políticas de protección social que se están desarrollando, bueno, más bien han sido para un poco detener esa embestida que tiene esas medidas coercitivas. Entonces, es importante ahora abrir un poco el derecho de palabra. Si alguien quiere aportar,
agradecemos aquí que el doctor Alviares está queriendo dar un complemento de su ponencia. Adelante, doctor Alviares. Gracias, Elizabeth, pero me hubiera gustado que los demás compañeros intervinieran primero. Solamente es algo... Okay, bueno, podemos esperar entonces. Yo estoy de acuerdo, doctor, pero es que como me indicaron por aquí que usted estaba pidiendo la palabra, si hay alguien más que quiere hacer su intervención, el doctor Río quiere hablar. Perfecto, doctor Río, adelante. Doctor Ríos, lo escuchamos. Bueno, no lo escuchamos, ¿no? Bien. Ahora sí. Ahora sí. Sí, lo que pasa es que el micrófono estaba estaba tapado con una señal acá, ¿no? Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Saludos a todos y a todas, compañeros, compatriotas, camaradas. Gracias por el esfuerzo que están haciendo para avanzar en estas discusiones importantísimas que tienen que ver con el escenario de carácter geoeconómico, geopolítico, geoestratégico en el mundo y lo que tiene que ver con Venezuela. Se nos ha universalizado, por supuesto, lo que tiene que ver con la pandemia, pero es importantísimo el enfoque sobre el bloqueo por el que transitamos en Venezuela, la gran experiencia del bloqueo económico, de una guerra financiera, de una persecución comercial que forma parte de una guerra no convencional contra nuestro país. Algunos han llegado a decir que es una experiencia y un experimento que se está haciendo en un país de tantos recursos como Venezuela, midiendo la capacidad de respuesta de un país latinoamericano que está en un proceso, en una situación revolucionaria. Y eso es muy interesante porque en ese sentido nuestro comandante Chávez nos ubicó, politizó a nuestro país, a todos nos enseñó cómo trabajar en función de un azimut, como es nuestra Carta Fundamental, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las demás leyes susceptibles evidentemente de la soberanía que reside intransferiblemente en nuestro pueblo, que puede adoptar el papel protagónico. Evidentemente que frente a un pueblo con tales características, pues la guerra, Venezuela se convierte verdaderamente en una amenaza extraordinaria e inusual. Al comienzo no lo entendíamos, pero con el transitar del tiempo sí nos damos cuenta que Venezuela verdaderamente, a los ojos, a la vista de otros pueblos, tanto en nuestra región como en el mundo, se constituye una amenaza para el imperio capitalista que evidentemente está cada día con mayor crisis, más frecuentes y más profundas. Entonces, se asume una guerra contra Venezuela, los bloqueos, la persecución comercial, la guerra financiera, para deteriorar todo lo que tiene que ver con la cotidianidad y la vida de nuestros pueblos. En síntesis, deteriorar todo lo que es el estado de bienestar de los venezolanos y las venezolanas y su seguridad social. Al extremo, puedo decirlo, de pretender utilizar un arma que se conoce y ya está identificada a nivel mundial, como es la inanición. O sea, dominar a los pueblos por hambre, como ocurría en el pasado, hace muchísimos años. Y de esta manera, evidentemente, utilizar a las personas vulnerabilizadas, confundidas, presionadas, chantajeadas, para que impulsaran todo un proceso de deterioro interno y de inestabilidad para sustituir el gobierno bolivariano y a la revolución bolivariana, atacarla en lo máximo posible. Ahora bien, fíjense en lo que tiene que ver con la geopolítica nacional, es importantísimo lo que se está haciendo. Continuar avanzando en todo lo que tiene que ver, y ya eso lo inició nuestro comandante Chávez, lo inició en el pasado, disminuir la dependencia
de todo lo que tiene que ver con los monopolios del imperio capitalista. Como sabemos, el imperio capitalista tiene 5 monopolios. El monopolio económico, tiene un monopolio comunicacional, tiene monopolio tecnológico, tiene monopolio bélico y armamentístico y tiene un monopolio ambiental y de reservas en el mundo. Esos 5 monopolios, con eso ha venido dominando al mundo. Unos más, otros menos. En algunas ocasiones domina uno más que otro, pero lo manejan y precisamente esa hegemonía, esos monopolios de los que habla incluso Samir Amin, son los que se ha utilizado para la dominación del sistema capitalista, del imperio capitalista a nivel mundial. Nosotros tenemos que ir avanzando en eso. ¿Recuerdan ustedes los satélites? Los satélites, evidentemente, irnos liberando de lo que es el monopolio comunicacional. Lo que tiene que ver incluso con el monopolio de carácter económico. Hemos estado en la búsqueda de una alternativa al dólar, la criptomoneda, la moneda digital, toda esta cantidad de elementos que sirven para irnos liberando de ese monopolio. El bélico armamentístico, pues Venezuela también asumió un rol importante, tomando de la experiencia, los conocimientos y los avances de Rusia, pues armarnos un poco más porque la revolución es armada también. Y la lucha actualmente que hay con el ambiente, la lucha con la destrucción ambiental, con el extractivismo, todo eso tenemos que nosotros plantearnos en irnos independizando de esas situaciones, pero lo más importante es que lo hagamos, creo que algo de eso habló el compañero, el camarada que me ha precedido y también el doctor Alviares, es ir desde lo local, es ir desde lo territorial, ir construyendo todo lo que tiene que ver con la democracia socialista, que no se nos quite esos puntos de referencia, la democracia socialista, el socialismo del siglo XXI. El presidente Chávez, el comandante eterno, nos dispuso de 5 referencias de la construcción del socialismo del siglo XXI. La dimensión ético-moral, la dimensión política, la económica, lo social, lo territorial, lo espacial. Esos 5 elementos debemos aplicarlos, ¿dónde? En lo local, en la toparquía, allí donde está ahora nosotros en la discusión plena de lo que es la ciudad comunal, que debe pasar a ser en el futuro una ciudad socialista. Desde allí construir los elementos que nos van a permitir la independencia con el autogobierno, lo que es la economía local, la economía comunal, con mucha fuerza. El presidente Chávez en su aló presidente teórico número 1 hace alusión a la comuna y lo habla en términos de que la comuna debe pensar en grande para ir produciendo, para exportar incluso, no solamente productos que son de materia prima, frutas, flores, sino además procesarlos y exportar, pensar en la exportación para diversificar nuestra economía en cuanto a la exportación. Nosotros somos un país monoexportador. Tenemos que lograr una diversificación de la exportación. Eso, y hacerlo desde lo local. Desde lo local pensando en grande, evidentemente. Entonces, pero hay muchos elementos que se colocan delante de nosotros. ¿Cuál es? Uno de ellos es la economía digital, compañero. La economía digital viene con mucha fuerza y creo en lo particular que es una estrategia del mismo capitalismo para irse adecuando a lo que tiene que ver con los problemas de la dependencia incluso de hidrocarburos. En la economía digital hay un gran avance. A nivel de las bolsas, a nivel internacionales, se está manejando con mucha fuerza todo lo que es los avances tecnológicos, lo que tiene que ver con Microsoft, lo que tiene que ver con Apple, con Amazon, que se han unido los tres para dominar la economía en el mundo desde el punto de vista digital. Y por eso esa carrera con respecto a la tecnología 5G, 6G, todo esto, porque eso es un gran mercado que se está abriendo. Y fíjense que coincide ahora con la pandemia COVID-19 y todo lo que está relacionado con esa economía digital, lo que es la Internet de las cosas, que se habla incluso en el Banco Mundial, lo que es la economía de las cosas. La economía de las cosas, yo lo entiendo así como la digitalización de la vida. Fíjense lo que está pasando. La telemedicina, el teletrabajo, la telerecreación, el telecomercio. ¿Dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y eso hay que visualizarlo porque precisamente el monopolio de carácter tecnológico con respecto a las tecnologías de información y comunicación la tienen, son los países que llaman mucho más desarrollados.
y que la están manejando. Allí estamos nosotros. ¿Cómo hacemos para que esos elementos tenemos que tomarlo en consideración en los procesos de planificación, incluso desde lo local, para que de alguna manera esto no nos distraiga y nos domine mucho más todavía, porque incluso hay una gran discusión actual, ¿qué va a pasar con los hidrocarburos? Hay algunos que dicen que la época, el ciclo de hidrocarburos está pasando, otros dicen que no, que es imposible que pase tan rápido, pero que va a pasar, algunos menos tiempo, más tiempo, pero ahí está la situación. Entonces, todas estas cosas que tienen que ver con bloqueo, dominación, hegemonía, monopolio, están dentro del contexto de lo que nosotros debemos visualizar, y creo que el gobierno bolivariano, el presidente Maduro, lo está visualizando. Lo está visualizando. Ya incluso está haciendo mucho hincapié en lo que tiene que ver con las ciudades comunales, lo que tiene que ver con lo local, con más fuerza, la producción, lo que tiene que ver con la productividad agropecuaria, los alimentos, las maquinarias, los servicios, software, insumos médicos quirúrgicos, toda una serie de elementos que debemos nosotros buscar la forma de producir con nuestras propias tecnologías, avanzar en la investigación, desarrollarlo al máximo posible para ir reduciendo poco a poco la independencia y aliarnos con otros países que también desarrollan y están en la misma tónica. Cuba, por ejemplo, que desarrolla tanta tecnología médica, tanto de investigación, pues tenemos que aliarnos en esa parte. Y así otros países, estamos hablando de tecnologías como la que tienen los chinos, o quizás los iraníes, Rusia incluso, para nosotros ir avanzando en menos dependencia cada vez más de esos monopolios. Por eso es importantísimo también, en ese sentido, la posición de Venezuela en el contexto internacional. De verdad que nos hemos convertido en líderes en la defensa de la Organización de Naciones Unidas. Eso tenemos que mantenerlo. En la Carta de Naciones Unidas somos defensores de la Carta de Naciones Unidas. Y ya hay, evidentemente, un grupo importante de países que están en la misma línea de la defensa de esa institucionalidad que pareciera que quieren como desmontarla, ¿no? Como desmontarla. Fíjense el ejemplo de lo que pasó con la OMS, y Donald Trump es un ejemplo, precisamente, cuando la acusó de que estaba aliada con China y se salió de la OMS, parte del sistema de Naciones Unidas, y pareciera que hay alguna intención de ir desmontando parte de ese sistema. Nosotros debemos continuar con esto, acumular fuerzas para rechazar cada día más las medidas coercitivas unilaterales, tanto como se logró recientemente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se aprobó, evidentemente, lo que es el daño que genera con respecto a los derechos humanos las medidas coercitivas unilaterales, todo lo que es el rechazo a esas medidas coercitivas unilaterales, y hay que seguir haciendo ese trabajo. Venezuela en eso, pues evidentemente sigue la fragua, pero eso no nos lo perdonan. Entonces siguen los ataques, se profundizan los ataques, tenemos la amenaza aquí del vecino Colombia, pero tenemos y debemos seguir adelante, porque la única posibilidad de una seguridad social universal, solidaria, para todos los venezolanos, las venezolanas y en nuestra región, pensando en América Latina y el Caribe, es un sistema distinto, alternativo a lo que estamos viviendo actualmente en el mundo y acá en nuestra América. Y por eso el sistema socialista, con mucha fuerza y con mucha convicción, debemos seguirlo construyendo. Y de allí pues quería como de alguna forma complementar estos criterios, tomando como referencia muchos aspectos importantes que tienen que ver con lo que es la geopolítica, la geoeconomía, la geoestrategia a nivel latinoamericano y caribeño. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Río, muy de acuerdo con sus planteamientos. Vamos entonces a escuchar al doctor Alviares, o hay alguien más que quiera el derecho de palabra. Bueno. Adelante, doctor Ríos. No, doctor Ríos ya habló. Yo verdad que estaba pidiendo ¿Qué pasa?
Adelante, doctor Río. Que no se escucha ella, no se escucha Elizabeth. ¿No está hablando? Doctor Río, por favor, perdón, doctor Alviares, disculpe. Ah, sí. Perdón, sí. Gracias. Mire, ¿me escuchan? Gracias por... Sí, Bien. lo escuchamos. Todo modelo socialista, o todo modelo de desarrollo social, o todo modelo que se diferencie o quiera alejarse del imperio, que por cierto no necesariamente, eso hay que aclarar, el imperio no es norteamericano, ¿no? El imperio es una serie de empresarios del mundo, entes financieros, más o menos 15 o 20 entes que dominan el mundo, la economía del mundo es el imperio, pero están representados por los Estados Unidos. Dice, todo modelo que sea socialista o que sea un modelo social, desarrollo social, o que esté alejado de los intereses de ellos o contra los intereses de ellos, tiene que sufrir o ha sufrido siempre los ataques del imperio. Eso no es un problema de nosotros, siempre ha sido así. Y ellos establecieron, primero en América Latina y en el mundo, tenían ante los años 90 la cuestión de tumbar gobiernos por instalar dictaduras militares de derecha. Eso, por supuesto, ellos decidieron eliminarlo y utilizar la democracia representativa como dominación, y el resto de los países que no estuvieran de acuerdo con ellos, eliminarlo. Cuando digo eliminarlo, me refiero a eliminarlo físicamente. Ellos establecieron una planificación en África, por supuesto, y lo que pasó en Libia, en Irak, en Afganistán, en Siria, en Yemen, en todos esos países, ellos pensaban en Irak, también Irán, lo querían el único país que se reservó fue Irán, y lo destruyeron por completo. Libia era un gran país, era un país que tenía un nivel de vida, una calidad de vida semejante a cualquier país europeo, a lo mejor mayor. Irak, por supuesto, más o menos, no tanto como Libia, pero decidieron eliminarlo. Pues. Y decidieron no solamente eliminarlo, hacer una dictadura allí, sino implementar la guerra. Y la guerra no es por ganar una guerra, que los Estados Unidos no están haciendo guerra para ganar o para perder, sino una guerra para hacer la guerra para destruir. Ellos, los estados islámicos y los grupos que les pagan ellos, llegan a esos países, toman territorio y no se apoderan, entre comillas, no arman un estado allí, no arman un gobierno allí, sino siguen destruyendo inclusive dentro de lo que ellos mismos se apoderaron. Es la destrucción total masiva de cualquier institución, de cualquier organización social. Destruyen hospitales, universidades, empresas, policías, destruyen todo, que no haya nada, para ellos poder ir después, o en el momento ese, por detrás, como están haciendo con Libia, hicieron con Libia y con Irán, llevarse todos los recursos naturales, en el caso de ellos, el petróleo. Entonces, ellos lo que quieren en América Latina es hacer lo mismo que hicieron en África. Algunos países declararon en guerra, pero el problema es que ahora se les presenta, desde el año 2000, bueno, de poco tiempo menos quizás, el problema de China y Rusia. Rusia se liberó de ellos, por supuesto, sigue siendo un país capitalista, pero se liberó de los Estados Unidos, y China, por supuesto, y China y Rusia no están de acuerdo con la destrucción de los países. Están más de acuerdo con una multipolaridad, aunque ellos son potencias. Hay que también diferenciar algo que la gente, cuando yo veo una conferencia y voy a hablar un poquito de eso, dicen que asemejan potencia con imperio. Ha habido muchos países del mundo que han sido un imperio y no han sido potencia. Y muchos países del mundo han sido potencia y no han sido un imperio. Muchos países han sido imperio y han sido potencia, como los Estados Unidos, Inglaterra, etc. Entonces hay que diferenciar eso. El ser potencia no necesariamente es un imperio. El imperio es el que destruye a otro, el que invade a otro, el que busca que sus intereses predominen en otro sitio. Ese es el imperio. Por cualquier medio, por medio de la guerra o por cualquier medio. Eso es el imperio. Una potencia
da más como la cuestión de que es competir libremente con cualquiera. Eso es una potencia y tiene suficientes recursos. Hay que aclararlo porque la gente dice, no, es que... y en eso nosotros, por supuesto, ahorita estamos en eso, en un bloqueo tremendo, injusto. Yo no diría que el bloqueo más grande del mundo, porque la cosa más fea, lo que le ocurrió a Libia, imagínate. Libia no existe, ni existirá. Y la gente se está yendo de eso, inclusive es una cuestión que estoy viendo ahora, que los inmigrantes de Libia y de Irak y los demás países cercanos se están yendo por Europa y Europa no lo quiere recibir. Europa tuvo la culpa, porque Europa apoyó esa guerra. Entonces tiene que asumir a sus inmigrantes de esos países, porque ellos tuvieron la igual que lo que está ocurriendo ahorita con los migrantes de los Estados Unidos de Honduras y Guatemala y eso. Los desastres que los Estados Unidos hizo allí, por supuesto, han hecho que la inmigración hacia los Estados Unidos, en eso es alguna cosa. Mire, nosotros con la cuestión de las Naciones Unidas, por supuesto, las Naciones Unidas nace después de la Segunda Guerra Mundial, quieren hacer un mundo multipolar, los Estados Unidos y después la Unión Soviética, se estableció una bipolaridad y las Naciones Unidas es como refrescar algunos principios, decirlo y plantearlo. Pero mire, yo le voy a hacer un ejemplo que es un poco exagerado, pero así se va a ocurrir así. Si se reúnen todos los países de las Naciones Unidas, todos, incluyendo los Estados Unidos y todo, Arabia Saudita y Israel y todos se reúnen allí y deciden eliminar el bloqueo de Venezuela, ellos votarían por la eliminación del bloqueo de Venezuela. Pero de hecho no se va. Entonces cuando las naciones digan, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Si lo votamos aquí en las Naciones Unidas, ustedes votaron a favor de que Venezuela no estuviera bloqueada. Sí, pero eso es las Naciones Unidas. Nosotros no podemos votar algo contra nuestros propios intereses. Los intereses de nosotros valen más que las decisiones de los Estados Unidos. Podemos decidir algo en los Estados Unidos y nosotros hacer lo que nos da la gana. Y nadie nos dice nada. Así es la cosa. Así es el imperio. Y no solamente es una cuestión de esto ha estado demostrado. Han hecho guerra y han matado gente. Inclusive las Naciones Unidas les he dicho que no, y lo han hecho. Desde la Segunda Guerra Mundial, inclusive con la bomba atómica. Eso así, no necesitaban disparar la bomba atómica. Y lo hicieron, y todos los demás que han hecho. Entonces, estamos en un imperio tremendamente sanguinario. Un imperio que ellos buscan, y lo que decía el doctor Río, que es el problema de los digitales, el problema de los sistemas, la tecnología digital y el trabajo que se ha hecho ahora con la pandemia. No sé si ellos lo hicieron eso para hacer una prueba, que todo el mundo trabaja desde su casa. Ellos lo que quieren es buscar un tipo de economía financiera, por supuesto, ya lo tienen, eliminar la economía productiva para que no haya patrones y trabajadores y para que no haya esa lucha de clase. Y la gente sí va a asimilar, va a trabajar, pero en su casa, y no sabe para quién va a trabajar y no sabe quién le paga. Si le paga, pues ni siquiera sabe, no va a tener patrones, no va a haber patrones. Tú vas a recibir los que puedan trabajar en eso, los demás, pues. Y esa población no es necesaria, la población mundial no es necesario para ellos. Van a producir lo mínimo con la materia prima mínima, pero para un sector de la población solamente subsistir eternamente con su liderazgo y sus intereses y sus cosas, dado por lo que mandan en los estados, lo que mandan en el imperio, son los mismos que mandaron hace 100 años. Eso es sumamente importante. Entonces, nosotros creemos que tenemos que dar yo soy lo que creo, estoy planteando eso desde hace mucho, una respuesta geopolítica. Porque el problema es geopolítico. El problema es realmente geopolítico. Ya los Estados Unidos decretaron a China y a Rusia como sus enemigos. Rusia y China no lo han dicho, pero los Estados Unidos son sus enemigos. Pero los Estados Unidos son sus enemigos y hay que destruirlos. Entonces, estamos en un problema. Todo el que medio se acerque a Rusia y a China es enemigo de los Estados Unidos. Eso es así. Entonces, tenemos un problema geopolítico. Nosotros tenemos que resolver ese problema geopolítico hacia una multipolaridad, por supuesto. Pero ahorita, el planteamiento es
Hay una guerra, porque hay una guerra, hay una tercera guerra ya, hay una guerra ya. ¿Para dónde vamos con nosotros? Nos quedamos ahí con los brazos cruzados, esperando que la cosa se nos mejore, o participamos, que nosotros, lo decía el Aguirre, y es cierto, nosotros, yo digo que en esta guerra nosotros somos el ojo del huracán, porque tenemos petróleo y tenemos muchos de materia prima, pero no solamente eso, nuestra condición geográfica y nuestra historia, pero sobre todo nuestra condición y nuestro clima, nuestro medio ambiente es fundamental para ellos y su condición geográfica. Entonces, es importante para ellos, no nosotros, porque si ellos les declaran la guerra militar, enfrentamiento a China y a Rusia, lo van a hacer cuando tengan petróleo venezolano asegurado. Pues ellos le pueden decir a China, vamos para la guerra, ustedes tienen petróleo para 5 años con una guerra. Nosotros tenemos petróleo para 50 años, pues tenemos petróleo venezolano. Eso, de nosotros estamos hablando. La paz mundial depende de nosotros, de los venezolanos, por el petróleo y por nosotros, el coltán y todas estas cosas que tenemos, para nosotros que sirven para la guerra y para dominar. Entonces, eso es importantísimo. Entonces, yo estoy proponiendo hacer un tratado bilateral con varios países, un pacto, un pacto con China y con Rusia, con Irán, con los países asiáticos, y hacer un comercio solamente, exclusivamente con ellos. Venderle todo a ellos, comprarle todo a ellos, y ir industrializándonos y produciendo con ellos aquí, claro, con empresas venezolanas también, del Estado venezolano, y quizás alguna empresa privada, ¿por qué no? Pero no con cuestión norteamericana ni Europa. Nosotros tenemos que meternos con los asiáticos. Y la moneda que nos están destruyendo, que estamos dolarizando, el bolívar no existe, existe el dólar, el que impera, no solamente para el consumo, impera para la producción, eso es importantísimo, impera para la producción, no solamente para el consumo. Entonces, esos dólares hay que eliminarlos, hay que hacerlo ilegal y tomar una divisa fuerte que no pueda atacar los Estados Unidos, el dólar today, porque no lo puede atacar, y hacer con ellos un tiempo determinado, claro, por un tiempo determinado, hasta que nosotros podamos hacer el bolívar oro. Y cuando nosotros lo industrialicemos con esos países y hagamos un gran comercio con esos países, hacemos el bolívar oro, entonces sí podemos propiamente. Pero no, yo no veo soluciones aquí, desgraciadamente, ojalá yo esté equivocado. Yo no veo soluciones ni aquí ni en el resto del mundo, al menos que no nos metamos en el problema geopolítico. El problema político es sumamente importante, porque vamos a estar ahí siempre presionados por eso. Entonces, eso es importante y pertenecemos al problema geopolítico. Pertenecemos y somos parte fundamental del problema geopolítico. Por lo tanto, tenemos que buscar soluciones globales y geopolíticas y estratégicas para solucionar el problema, para evitar el día de mañana que realmente nos puedan invadir. Invadir en el sentido militar y destruirnos totalmente, que no quede un edificio en ninguna ciudad como el sitio en Libia. Allá el 70% de los edificios están destruidos. No hay edificios, ya no hay escuelas, no hay hospitales, no hay nada. Y ahora un momento que no haya nada. Ahorita se están reconstruyendo poquito a poco, pero un momento que no haya nada. Igual que Irak. Eso es lo que quieren con Venezuela y con otros países latinoamericanos. Si los países que están con los Estados Unidos ahorita latinoamericanos creen que se van a salvar con ellos, mentira. Algunos de ellos también estarán dentro de su lista. Inclusive Colombia a lo mejor puede estar en su lista de destrucción de ellos. Brasil, de destrucción de ellos. Entonces, es un problema que nosotros tenemos que ver siempre de eso. Es una política estratégica que nosotros debemos asumir. Olvidarnos del comercio internacional occidental, de la dominación, de la explotación y tomar otro camino con los asiáticos. Ya no me refiero solamente con China, Rusia, que Rusia por supuesto es parte asiática y parte europea, y con la India y con otros países, Irán por supuesto, y con otros países asiáticos, que están utilizando las monedas, otras monedas que no están utilizando el dólar para el comercio entre ellos. Quizás si van a pagarle a unos europeos si utilizan el euro, o los Estados Unidos utilizan el dólar, pero el comercio entre ellos lo utilizan en otra moneda,
no el dólar. Y nosotros estamos siguiendo utilizando el dólar. Y parece que nos gusta utilizar el dólar. Somos dependientes del dólar. Entonces, es una cuestión que nosotros tenemos que tomar conciencia y ver realmente lo que tenemos que hacer para resolver el problema, no solamente lo que estoy planteando con la seguridad social. Esto es un problema político, la seguridad social es un problema económico y asistencial y social, sino un problema político, un problema de dominación. Eso es. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Ríos. Doctor Alviares, perdón. Gracias, doctor Alviares, por su participación y por esa nuevas propuestas ya en el plano geopolítico. Quisiera escuchar, si ya para cerrar, quedan unos 10 minutos, no sé si quieres dar algunas palabras para cerrar, compañero Gabriel, y si no, o si hay algún otro compañero que quiera ampliar o dar su opinión en torno a este tema que estamos trabajando. No, por nuestra parte, Elizabeth, yo creo que las intervenciones del doctor Río, del doctor Alviares, han ayudado a enmarcar, ¿no?, parte de lo que ha sido la temática de hoy, que además es una temática muy amplia, que es una temática que da para discutir mucho, sobre todo porque hablar de geopolítica implica entender y comprender la dinámica internacional, que es bastante difícil. Pero, como lo decía al principio de la exposición, Venezuela está en esa dinámica, está unida, está atada a esa dinámica. Entonces, lo que pasa en lo nacional impacta en lo internacional, lo que sucede en lo internacional impacta en lo nacional, y bueno, son temas que hoy están en la agenda de discusiones de las organizaciones, de los movimientos. Estos espacios de reflexión nos sirven para continuar elevando el debate, nos sirven para continuar elevando la preparación formativa, ideológica, técnica y profesional, porque en fin, a final de cuentas la intervención del doctor Alviares ha sido muy importante en términos técnicos cuando desarrolló todo lo que tiene que ver en materia de seguridad social, en el caso de Venezuela. Y eso siempre es muy importante visibilizarlo con las organizaciones y movimientos y fuerzas en el mundo, sobre todo en el continente latinoamericano, donde hay debates instalados. Por ejemplo, ahora en Chile hay toda una discusión sobre la seguridad social. Entonces, hoy estamos casi que al tercer día de las protestas que ya se están desarrollando en ese país. Entonces, Venezuela tiene mucho que aportar, Venezuela tiene mucho que decir, y por eso la plataforma del Foro Social Mundial debe servirnos a nosotros para visibilizar estos temas, decir que es posible que frente a lo que las élites y sobre todo las oligarquías locales, en el caso de Chile, en el caso de Colombia y otros países latinoamericanos, le dicen al pueblo que no es posible garantizarle la seguridad social, que no es posible garantizarle el retiro de sus ahorros, que no es posible garantizarle esas condiciones. Venezuela puede decir de verdad, y no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, que sí es viable, que sí es posible. Porque a veces pretenden instalar el discurso y el debate, bueno, pero las condiciones, el salario hoy en Venezuela, sí, pero es que hace 6 años, 7 años nuestros salarios representaban casi $700, era el salario más elevado del continente, y la seguridad social en Venezuela funcionaba de igual forma, con esos mismos criterios de distribución. Entonces no es cierto, no es cierto lo que ellos pretenden decirnos hoy, y que pretenden darnos lecciones y muestras de cómo se debe gestionar una economía nacional y cómo se debe atender el problema de la seguridad social. Pero nosotros tenemos mucho que decir, mucho que señalar, que representar, y también tenemos mucho que denunciar. Denunciar lo criminal de las medidas coercitivas unilaterales y el impacto negativo que ha tenido en nuestro pueblo, y seguir sumando voluntades, y seguir sumando fuerzas, y seguir sumando organizaciones para que marchemos todos unidos a demandar el levantamiento de esas medidas contra nuestro país.
Bueno, muy bien, compañero Gabriel. Y podríamos también estar pensando para reforzar estas leyes de seguridad social, como en cada una de ellas, a través de la Asamblea Nacional, planteamos pues estas propuestas de articulación, de enlace internacional, nacional e internacional, como también podemos, no sé, establecer mecanismos, promover mecanismos de apoyo entre los diferentes países, por lo menos la apertura desde nuestra Venezuela, y también instancias que desarrollen procesos de articulación con los movimientos sociales y con organismos internacionales que nos permitan garantizar el apoyo y la solidaridad, y la solidaridad entre los distintos pueblos y bueno, entre los distintos países. Creo que de acá estamos sacando algunas ideas pues que nos pueden servir en cuanto a las propuestas para que pretendemos hacer como movimientos sociales y en el marco de las discusiones de las leyes que se están desarrollando en el seno de la Asamblea Nacional. Bueno, como bien dijo nuestro compañero Gabriel y el doctor Alviar, el doctor Ríos, es mucho lo que podemos decir, ejemplos que podemos aportar, material de investigación de cómo todas estas medidas y estos bloqueos, este bloqueo, producto de estas medidas coercitivas, pues nos están afectando y están incidiendo en nuestra seguridad social y que por tanto nos permitan crear alternativas y mecanismos para la salida de esta situación que tenemos, de lo cual ya aquí el doctor Alviar es muy interesante siempre su participación porque él no se queda en el diagnóstico, sino que nos está siempre dando ideas para que esto pueda ser superado. Y desde la seguridad social no solo es sujeto, receptor de lo que es el proceso programático de las políticas sociales, sino que también puede convertirse en una palanca para salir de esa crisis. O sea, puede haber desde la seguridad social alternativas para salir de la crisis a la cual hemos sido sometidos durante unos buenos y largos años. Bueno, no me queda más que agradecer nuevamente la participación aquí el compañero Reinaldo, siempre con sus aportes muy interesantes, nos hace comentarios. También agradecer la participación de algunos compañeros que están haciendo esfuerzos. Las gracias al doctor Daniel Montero, que fue nuestro ponente, al igual que como lo fue el compañero Río. De la Escuela de Formación Franklin Jiménez, la compañera Livia Domínguez, David Torrealba, que siempre nos escucha, pero no tiene micrófono, pero siempre está anotando por allí y que lo vamos a tener la semana que viene. Vamos a recordar que la semana que viene es precisamente, propiamente la semana aniversaria de la seguridad social, para el día 27, Día Mundial de la Seguridad Social. Tenemos el día 28, el Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Y también tenemos el aniversario, se cumple un año más de que el doctor Ríos y el doctor Alviares fueron designados pues para la importante tarea de crear órganos dentro de la seguridad social significativos, como es la Tesorería de Seguridad Social y la Superintendencia, gracias a los cuales hoy estamos en este espacio de debate y de movilización de nosotros como valga la redundancia, como movimientos sociales. Estamos en esto, pues ha sido gracias al impulso de estos dos actores que han
sido luchadores, grandes luchadores por la seguridad social. Entonces ya, ¿cuántos años? Ya creo que son años, ¿no? Que vamos a cumplir con el nombramiento de nuestros dos tesoreros y el superintendente de seguridad social. Y en vista de que va a ser el aniversario, entonces vamos a tener doble jornada. Es la mejor manera de celebrar estos aniversarios. El día jueves vamos a contar con la participación del compañero Davito Realba, el compañero Américo Alvarado, quienes nos van a hablar sobre el tema trabajo y seguridad social. Importante, clave que entendamos esa relación y sobre todo en este momento para Venezuela. Por eso organizamos ese foro y el día viernes ya vamos entonces con las propuestas de los movimientos sociales concretamente, y también vamos a tener la participación del movimiento de jóvenes, que los jóvenes también tienen que decir, y vamos a tener la participación de los trabajadores y trabajadoras en materia de salud laboral con el compañero Luis Bonilla, porque estamos celebrando el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, y es justo y necesario que se le dé también un espacio en este ciclo de foros a ese importante aspecto que necesita ser más reforzado, más comprendido y más trabajado en materia de seguridad social. Bueno, entonces no me queda más nada que decir. Seguimos, como somos aquí unos luchadores y unas luchadoras, seguimos intentando poner los videos, y nosotros estamos acostumbrados a cerrar este ciclo de foro con alguna actividad musical, un tema alusivo, porque la cultura también es seguridad social. Y entonces vamos a hacer el intento, pues, de poner, ahora lo voy a tratar de hacer a través de mi teléfono, de colocar este video para cerrar y para que nos vayamos en una energía positiva, pero a la vez de reflexión. Entonces agradecemos a todos y todas su participación, y le decimos, vamos a escuchar el video para despedirnos. Vamos a ver que nos ayuden las energías.